Oli, oli, ¿cómo están? Buenas noches, noitos. Esta noche vamos a estar leyendo un poquito de la historia de Zelda, ya que lo estoy jugando. Tengo muchas ganas de jugar. Todo el fin de semana quería jugar Zelda, pero dije, no, tengo que esperar al siguiente stream, el jueves. Así que este jueves vamos a jugar Zelda también. Esta es la leyenda de Zelda. Esta es una historia transmitida por los mortales desde tiempo inmemorial. Esta es la era de la creación del mundo. Las tres diosas de oro, conocidas como Din, la diosa del poder, Nairu, la diosa de la sabiduría, y Farore, la diosa del valor, descendieron desde una nebulosa lejana sobre la caótica tierra que hoy conocemos como Hyrule, y la dotan de vida. Din, con sus fuertes brazos de fuego, cultivó los campos y creó la tierra roja, por lo que era la responsable de la creación de la geografía de Hyrule. Nairu esparció su sabiduría por la tierra y le dio el espíritu de ley al mundo. Farore, con su rica alma, produjo las formas de vida que respetarían la ley creada por Nairu. Luego viene la era de la diosa Hylia. No me digan que es Hylia, por favor. No, debe ser Hylia. Era de la diosa Hylia. Cuando el trabajo de las tres grandes diosas terminó, marcharon al mundo de los cielos. Las tres diosas dejaron un símbolo de su poder, la reliquia todopoderosa conocida como Trifuerza, que al ser dominada en su totalidad otorgaría el deseo de su dueño. Ellas confiaron el poder omnipotente, la Trifuerza, a la diosa Hylia para que la protegiera, ya que la Trifuerza no podía diferenciar entre el bien y el mal. Fue entonces cuando los demonios empezaron a surgir de las profundidades de la tierra, dirigidos por el Heraldo de la Muerte. Con el objetivo de someter el mundo bajo su dominio, un ejército de monstruos se reunió y juntos lanzaron un ataque contra el pueblo de la superficie, matando y provocando desgracias en un intento de tener en sus manos el poder custodiado por Hylia. Hylia reunió a los supervivientes humanos en un fragmento de tierra y los envió a los cielos más allá de las nubes, creando Altaria y una barrera de nubes impenetrable, pues allí las fuerzas del mal no podrían hacer daño a los humanos. Con el fin de evitar que cayera en manos del heraldo, Hylia también envió la Trifuerza a los cielos, escondiéndola en el interior de la torre celestial. Una vez que los humanos estaban a salvo, la diosa y las 5 tribus que vivían en la superficie se unieron para combatir al Heraldo de la Muerte. La diosa Hylia consiguió frenar el avance de los demonios y selló a su líder en la tierra del presidio, restaurando la paz de la tierra a pesar de que la diosa había sufrido lesiones graves. La diosa Hylia, debilitada por la lucha contra el Heraldo de la Muerte, sabía que si el Heraldo rompía el sello, no podría hacerle frente, así que decidió tomar 2 medidas para poder acabar con el malvado en el futuro. Primero, crear a Fei, el espíritu que late en la espada divina, renunciando a su poder para que guíe al héroe designado por ella misma en su periplo. En segundo lugar, renunciar a su cuerpo inmortal y encarnarse en el cuerpo de una mortal para así poder utilizar el poder sagrado de la Trifuerza. En sus últimos momentos, Hylia confía a una Sheikah la tarea de proteger a su encarnación futura. Después de esto, pasamos a la Era del Cielo. Altaria permaneció en el cielo por encima de las nubes durante generaciones, donde los humanos se instalaron en compañía de los pelícaros, pájaros guardianes a los que Hylia confió su cuidado. Con el paso del tiempo, el conocimiento de la superficie y los orígenes de Altaria se convirtieron en leyenda. A pesar de desconocer sus orígenes, el pueblo de Altaria siguió guardando culto a la diosa Hylia sin saber que ella algún día viviría entre ellos con una forma mortal. Link reside en la Academia de Caballeros, la cual celebra un torneo anual en el que el ganador cursa sus estudios. El 25 aniversario del torneo es ganado por Link, el cual realiza una ceremonia a solas con Zelda. Tras la ceremonia,
ambos deciden dar un paseo por Celestia y en mitad del paseo, Zelda es absorbida por un torbellino que la lleva a las tierras inferiores, por debajo de la barrera de nubes. Esa noche, Link se encuentra con un espíritu misterioso que se revela como el espíritu de la espada divina, Fei, creada por la diosa Hylia con el propósito de ayudar al héroe elegido a cumplir su destino. Guiado por Fei, Link viaja a la superficie en busca de Zelda, donde ella misma, bajo la protección de Impa, la sierva de la diosa Hylia, recupera la memoria de la diosa Hylia, siendo cada vez más consciente de su verdadero destino. Entorpeciendo la búsqueda de Link y con intenciones de raptar a Zelda para revivir a su señor, aparece la figura de Grahim, autoproclamado Señor de los Demonios. Hay muchos héroes de Link. Link, el héroe de los cielos. Link, el héroe de los Minish. Link, el héroe del tiempo. Link, el héroe del crepúsculo. Link, el héroe de la espada cuádruple. Link, el héroe de los vientos. El héroe de los ferrocarriles, dimensiones. Leyenda de fuerza de lo salvaje. Entonces, en el Breath of the Wild está el de lo salvaje. Link consigue alcanzar a Zelda en la región de Lanairu. Espero que se pronuncie así. Pero su encuentro se ve entorpecido por la aparición de Grahim. Zelda e Impa, gracias a la intervención de Link, consiguen huir a través de uno de los dos portales del tiempo. Link, siguiendo las indicaciones de Impa, va a la tierra del presidio, donde encuentra el portal del tiempo, el cual para abrir debe reforzar el poder de la espada divina, convirtiéndose en la espada maestra, al absorber las 3 llamas sagradas necesarias para poder forjarla. Tras esto, Link abre el portal del tiempo y accede al templo de Hylia, el templo del presidio, en el pasado. Allí, Zelda le explica a Link el verdadero destino de ambos. Zelda revela a Link que ella es la reencarnación de la diosa y que Link es el héroe designado por la diosa. Tras esto, Zelda se sume en un sueño para tratar de que el sello del durmiente, forma alternativa del heraldo, resista. Mientras que Link tendrá la misión de reunir la Trifuerza para acabar de una vez por todas con el Heraldo. Link, después de aprender el cantar del héroe, encuentra la Trifuerza y desea con éxito la destrucción del Heraldo. Después, Zelda despierta de su sueño y Grahim, enfurecido, la secuestra, llevándola al pasado, donde el Heraldo sigue vivo. Link sigue a Grahim al pasado para un enfrentamiento final, pero es incapaz de detener el ritual para revivir al Heraldo. El Rey Demonio escapa de su antiguo sello y vuelve a su forma original. El Heraldo anuncia su intención de controlar el mundo ahora que Hylia se ha ido, pero le da oportunidad a Link de batirse con él en otro reino por el destino del mundo. Después de una lucha feroz, Link hiere fatalmente al Heraldo. El Rey Demonio, antes de morir, felicita a Link, pero le advierte que su lucha aún no ha terminado y que su odio renacerá para perseguir a los que tienen la sangre de la diosa y el espíritu del héroe en una lucha eterna, en forma de monstruos. Link levanta su espada y absorbe los restos del Rey Demonio en la espada maestra. Link vuelve de la batalla para encontrar a Zelda y Malton en el templo de Hylia, donde se preparan para volver a su propio tiempo. Antes, Link deja la espada maestra en un pedestal en el templo, despidiéndose de Fei, que se sume en un sueño eterno, ahora que su propósito de guiar a Link se había completado. Se despiden de Impa antes de que destruya el portal del tiempo, regresando a su propio tiempo en el que la paz ha regresado y los residentes de Altaria dan sus primeros pasos sobre la superficie. Esta es la era del caos, viene después. Después de la derrota del Heraldo, el mundo creado por las diosas de oro y custodiado por la diosa Hylia llegó a ser conocido como Hyrule. Los descendientes de las personas que vivían en los tiempos antiguos bajo la protección de la diosa Hylia eran conocidos como Hylianos. Hylianos. Nacieron con la magia en su sangre, dotados de poderes psíquicos y la habilidad de la magia. También se cree que las orejas puntiagudas de los Hylianos pueden escuchar los mensajes de los dioses. La tierra de Hyrule y todas sus tribus vivieron en paz y armonía durante mucho tiempo,
hasta que el conocimiento del reino sagrado y el deseo de obtener la Trifuerza se extendieron por todo el reino. Cuando el conocimiento de la Trifuerza se propagó, los pueblos de Hyrule lucharon por obtener el control del reino sagrado y la Trifuerza todopoderosa en su interior. En la guerra, un grupo de intrusos intentaron utilizar su poderosa magia oscura, la sombra fundida, para tomar el control del reino sagrado y tomar la Trifuerza. Pero las diosas de oro enviaron a 3 de los 4 espíritus de la luz para sellar a la sombra fundida y mandar a los intrusos a una dimensión paralela conocida como el reino crepuscular, donde pasaría a convertirse en la tribu Twili. Esperemos que siga así. Con el éxito al desterrar a los intrusos, los espíritus de la luz rompieron la sombra fundida en 4 trozos. Las diosas de oro crean el espejo del crepúsculo como unión entre Hyrule y el reino crepuscular, a su vez dejando el cuidado de los antiguos sabios. A fin de proteger el poder sagrado, Rauru, el sabio de la luz, selló la entrada del reino sagrado en el templo del tiempo con la espada maestra y las piedras espirituales como barreras a la entrada. El templo de la luz, ubicado en el centro del reino sagrado, se convirtió en el lugar de descanso de la Trifuerza, mientras que Rauru se aisló en el templo para continuar protegiendo la reliquia sagrada. Luego viene la era de prosperidad. La portadora de la sangre de la diosa Hylia, renacida como Zelda, estableció el reino de Hyrule. El castillo de Hyrule fue construido en el centro de la tierra, velando por el templo del tiempo, que estaba protegiendo al reino sagrado y la Trifuerza. Pasaron muchos años después del establecimiento del reino. Dentro de la familia real de Hyrule, como descendientes de la diosa Hylia, muchos nacen con un poder especial que existe en su interior y la princesa a menudo se llamaría Zelda en honor a la leyenda histórica. Era de la Fuerza, el héroe de los hombres. A medida que pasaron los años y el reino de Hyrule continuó desarrollándose en la paz, hasta que un día la tierra de repente fue inundada por las criaturas del mal, conduciendo al mundo a la oscuridad y haciendo caer el reino casi en la ruina. Cuando Hyrule se acercaba al borde del colapso, la pequeña raza Minish descendió del cielo y otorgaron al héroe de los hombres la espada Minish y la mágica fuerza dorada. Usando estos 2 regalos especiales, el héroe se enfrentó a las criaturas malignas, derrotándolas. Para garantizar que los malvados no podrían volver a atacar el reino, el héroe de los hombres los selló en el cofre sellado. El sello fue realizado con la espada Minish y el héroe de los hombres fue capaz de devolver la paz al reino. La fuerza dorada fue sellada en el interior de las princesas de Hyrule para evitar su mal uso. El héroe de la espada cuádruple, esto es de Minish Cap. Un año en Hyrule, con motivo de los 100 años de la llegada de los Minish, se celebra el Festival Minish. El castillo de Hyrule es anfitrión de un torneo de lucha a espada en honor al héroe de la leyenda. El campeón de este año fue un hombre misterioso con el nombre de Vaati. Ganó el torneo con una facilidad casi mágica y en todo Hyrule se oían rumores sobre esta figura oscura. Durante el acto final del torneo, Vaati hace añicos la sagrada espada Minish y abre el cofre sellado, en cuyo interior se encontraban atrapados los malvados monstruos que un día selló el héroe de los hombres. Vaati buscaba en su interior la fuerza dorada, esa luz dorada que fue dada al héroe según las leyendas de los Minish. Al no encontrar lo que buscaba, frustrado, Vaati convirtió a la princesa Zelda en piedra antes de escapar. El rey Daphnes pidió al joven Link, amigo de la infancia de Zelda, que buscara a los Minish, a quienes solo los niños pueden ver, y pedirles que reforjaran la espada sagrada. Viajando al bosque Minish, Link se encuentra con Ezero, quien le ayuda a encontrar los Minish. Link consigue visitar a Gentel en el pueblo Minish, el cual le dice que para reforjar la sagrada espada Minish necesitará los 4 elementos, las formas de los sagrados poderes de la tierra, el fuego, el agua y el viento. Una vez que Link reúne los 4 elementos, lleva la espada al santuario elemental, escondido dentro del patio del castillo de Hyrule. Allí infunde la espada con los elementos,
convirtiendo la hoja en la espada cuádruple. Una hoja legendaria con el poder de dividir un guerrero en 4. Mientras tanto, Vati, con su magia, lavó el cerebro del rey Daphnes y envolvió el castillo de Hyrule en la oscuridad. Vati había descubierto que la fuerza dorada había sido transmitida a través de la princesa de Hyrule y se preparó para extraer la fuerza dorada del interior de la princesa Zelda. Link corre en su ayuda y, después de vencerlo, utiliza la espada cuádruple para restaurar a la princesa Zelda. Vati había sido un Minish, un aprendiz de Zero, que también era un Minish. Zero había hecho un gorro mágico con el poder de conceder deseos, pero Vati se lo había robado y lo utilizó para convertirse en un poderoso hechicero. Vati había transformado a Zero en un gorro y luego empezó a tratar de acercarse con la fuerza dorada. Ahora que Vati había caído, el gorro se podía utilizar para restaurar a Hyrule. La princesa Zelda utiliza el gorro y desea que todas las maldades de Vati se deshagan. Con su deseo de justicia y el poder de la Trifuerza Dorada que todavía habita en su interior, el deseo de Zelda se cumple y la paz vuelve a la tierra de Hyrule. Ahora viene la resurrección del Brujo del Viento. La paz volvió brevemente al reino de Hyrule, siendo Vati dado por muerto, pero de pronto reapareció para aterrorizar a la tierra una vez más. Ya no recordaba sus días como Minish o sus intenciones de obtener la fuerza dorada. Se hizo a sí mismo una casa en el Palacio de los Vientos y se autoproclamó el gran brujo del viento, Vati. Con el poder de dominar el viento a su voluntad, Vati aterrorizó a muchos pueblos de Hyrule. En sus ataques a las aldeas, Vati secuestraba chicas hermosas. Muchos caballeros del castillo y otros hombres valientes trataron de someter al hechicero y rescatar a las chicas, pero uno tras otro cayeron ante el impresionante poder de Vati. Cuando la gente había empezado a perder la esperanza, apareció un chico joven solitario que viajaba con poco más que una espada a su lado. Cuando este chico oyó lo que estaba pasando, él se limitó a decir: «Venceré al brujo». Él, con valentía, entró en palacio de Vati, enfrentándose y atrapando místicamente al hechicero malvado dentro de su espada, y devolvió a las chicas a sus pueblos. El joven entonces se introdujo en el bosque. La gente preguntó a las chicas sobre cómo un chico tan joven podría haberlas salvado y derrotar al hechicero cuando nadie más podía. Las jóvenes contaron la historia de lo sucedido, de cómo con un solo movimiento de su espada el cuerpo del muchacho pasó a ser el de 4, formando copias perfectas del joven. Estos 4 jóvenes entonces trabajaron juntos para derrotar al hechicero. La gente no creyó la historia, pero llamaron a la espada donde se selló al brujo la espada cuádruple. Como los rumores del poder de la espada para dividir una persona en 4 se difundieron, el pueblo construyó un santuario para protegerla. Continuando con la historia, entonces, esto es de The Legend of Zelda Four Swords. Por eso salen 4 Link. Durante generaciones, Zelda y sus descendientes lograron mantener el sello de la espada cuádruple, pero un día el sello se debilitó. Zelda estaba en el castillo de Hyrule cuando sintió que algo raro estaba ocurriendo en el santuario de la espada cuádruple. Le pidió a un muchacho llamado Link, en quien ella confiaba más que en cualquier otra persona, que la acompañara a investigar lo que sucedía en el santuario. Cuando se acercaron al altar para verificar el estado del sello, una oscura figura apareció de repente y agarró a la princesa Zelda. El sello de Vati se había debilitado con el tiempo, y Vati logró escapar de su prisión en la espada cuádruple. Después de no tener todavía ningún recuerdo de su etapa como Minish o el poder de la fuerza dorada, Vati no reconoció a la princesa y la vio solo como una doncella. Decidió que iba a convertirse en su novia para celebrar su vuelta y se fue con ella a su palacio. Después de recibir la instrucción de las hadas, Link saca la espada cuádruple de su pedestal y se divide en 4. Como la leyenda decía, las grandes hadas podrían ayudar a Link a llegar al Palacio de los Vientos, pero no hasta que demostrase lo suficientemente valiente. Después de viajar por 3 terrenos diferentes y superar las mazmorras que contenían,
Link y sus 3 copias se enfrentaron al brujo del viento en el Palacio de los Vientos, sede del poder de Bati. Después de una ardua batalla entre el brujo y los héroes, Link fue capaz de volver a sellar a Bati en la hoja de la espada cuádruple. La princesa Zelda y el pueblo de Hyrule una vez más vigilarían el sello de la espada cuádruple. Esta es la era del héroe del tiempo, la más triste según lo que me dijeron. Por razones no especificadas, Hyrule entró en un periodo de guerra feroz. Durante esta guerra, una mujer Hyliana huyó del conflicto de la guerra y entró en el bosque Kokiri, dando a su bebé recién nacido, nombrado Link, al gran árbol Deku, que lo criaría como Kokiri. Finalmente terminó la guerra y el rey de Hyrule unificó su país. Esto es The Legend of Zelda Ocarina of Time. Cuando el bebé se había convertido en un muchacho joven, tenía muchas noches de insomnio por pesadillas de un hombre malvado del desierto que aparecía en sus sueños. Un día, el gran árbol Deku envió al hada Navi, yo le decía Navi, para que llevara a Link ante él. Resulta que alguien había maldecido al árbol Deku y pide al valeroso joven que se introduzca en su interior para acabar con la causa de su maldición. Después de derrotar al monstruo Goma dentro del árbol Deku, el guardián del bosque reveló que había sido maldecido por el malvado Ganondorf. El venerable árbol implora a Link que tome la piedra espiritual del bosque, la esmeralda Kokiri, y vaya a ver a la princesa Zelda en el castillo de Hyrule. Link se dirige a prisa al castillo de Hyrule para encontrarse con Zelda. Al hacerlo, ella le dice que a través de sus sueños premonitorios ha visto que Ganondorf planea apropiarse del poder sagrado de la Trifuerza. Ella y Link deciden tratar de obtener la Trifuerza antes que Ganondorf. Link deberá reunir las otras 2 piedras espirituales que actúan como llave y Zelda tocará la ocarina del tiempo para abrir la puerta del tiempo. Después de recuperar las 2 piedras espirituales restantes, Link regresa a la ciudadela de Hyrule solo para ver a Zelda huyendo de Ganondorf. Durante su huida, Zelda lanza la ocarina del tiempo al foso que rodea la ciudadela de Hyrule para que Link la coja. Después de un breve enfrentamiento con Ganondorf, Link recupera la ocarina y se dirige al templo del tiempo. Con todas las llaves en la mano, abre la puerta del tiempo y saca la espada maestra de su pedestal, abriendo la entrada al reino sagrado. Como Link era demasiado joven para ser el héroe del tiempo, el espíritu de Link fue sellado en el templo de la luz durante 7 años. Por otro lado, la historia de Ocarina of Time prosigue, donde Ganondorf también accede al reino sagrado al tocar la Trifuerza, la cual es un espejo del alma, y Ganondorf, al no tener en su alma un equilibrio entre poder, sabiduría y valor, provoca que la Trifuerza se separe en 3 fragmentos, reteniendo Ganondorf aquel que más representaba su alma, la Trifuerza del poder. A pesar de ello, Ganondorf fue capaz de usar el único fragmento para conquistar la tierra de Hyrule, ya que el héroe del tiempo estaba dormido durante 7 años. Después de apoderarse de la Trifuerza y corromper el reino sagrado, Ganondorf infestó con todo tipo de monstruos los templos de los sabios, a fin de que los sabios no pudieran cumplir con su misión y ayudar a Link. Cuando Link despierta después de 7 años, se encuentra con un Hyrule en ruinas. Siguiendo las instrucciones de Rauru y Sheik, Link consigue limpiar los templos y despertar a los distintos sabios para obtener su poder. Por consejo de Rauru, él regresará al templo del tiempo, donde se encuentra con Sheik esperándole. Su aliado misterioso se revela como nada menos que la princesa Zelda, portadora de la Trifuerza de la Sabiduría y la séptima sabia, líder de todos ellos. La reunión es interrumpida cuando la princesa es secuestrada por Ganondorf. Con la ayuda de los sabios, Link se abre paso hasta la cima de la torre de Ganon, encontrándose con Ganondorf para el enfrentamiento final entre el héroe del tiempo y el rey del mal. Link finalmente se enfrenta al rey del mal en una batalla final en su torre. Cuando Link lo derrota, Ganondorf utiliza su último aliento para derribar su castillo con la esperanza de sepultar a Link y Zelda. Estos 2 escapan del castillo a tiempo.
Sin embargo, cuando todo parece haber acabado, de los escombros surge Ganondorf. Enfurecido por su derrota, utiliza la Trifuerza del Poder todavía dentro de él, transformándose en Ganon, una bestia de pura maldad. Y desafía a Link por última vez. Link logra debilitar a Ganon para que Zelda y los 6 sabios consigan sellarlo en el Reino Sagrado. Una vez que la batalla había terminado, Zelda utiliza la Ocarina del Tiempo para devolver a Link a su tiempo, antes de que él sacara la espada maestra. Ya Link en su tiempo acude a ver a Zelda y juntos convencen al rey de Hyrule de la traición de Ganondorf, gracias a las piezas de la Trifuerza que ellos tenían. Ganondorf fue encarcelado por su conspiración. Debido a que Zelda envía a Link atrás en el tiempo, ella cambió para siempre el curso de la historia de Hyrule, partiéndola en dos, creando así las líneas temporales restantes. ¡No! Está la línea del fracaso, donde el héroe del tiempo no fue capaz de derrotar a Ganondorf. Este consigue la Trifuerza completa y se transforma en Ganon. La línea de Link niño, donde Ganondorf es apresado, no es sellado en esta línea, y Link abandona Hyrule en busca de respuestas. Nadie tiene conciencia de la existencia del héroe del tiempo. Claro. La línea del Link adulto, donde Ganondorf es encerrado en el Reino Sagrado y Hyrule vive en paz mucho tiempo. El héroe del tiempo es recordado como una leyenda. Acá están las 3 líneas temporales. Sigue infinitamente. Ya, esto lo vamos a leer en el próximo stream porque es muy tardecito acá. Noitos, el jueves nos vemos aquí a las 10, yo creo, 9:30, 10, para jugar un poquito de Zelda. Ahora que sabemos mejor la historia. Nos vemos, les amo mucho. Adiós, no va a poder. Adiós. Expecto patrón. Se van. Gracias por ver. No olvides suscribirte para más videos como este. Y si aún no puedes dormir, por favor, mira estos videos. Buenas noches.